¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos a un estudio más. Gracias por estarse conectando desde varias partes de la República Mexicana y varias partes del mundo. Bienvenidos todos. Hoy vamos a continuar con el tema sobre edificando. Estuvimos hablando sobre las construcciones, estuvimos hablando sobre que Jesús estableció claramente el terreno donde debíamos construir nuestra casa, y él hace la analogía de una casa, una construcción, un edificio. En otras ocasiones le habla de una torre con nuestra vida. Es muy semejante, hay muchas semejanzas entre edificar y vivir conforme a su palabra o vivir conforme a lo que dicta el mundo. Pero Jesús siempre comparaba y enseñaba con ejemplos materiales cómo debemos vivir nuestra vida, ¿verdad? Ahora estamos en este tema de sobreedificando, y el viernes pasado concluimos con este versículo Juan 2:19, donde dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, Jesús hablaba de sí mismo. Los religiosos en ese momento empezaron a murmurar, se enojaron por lo que Jesús les acababa de decir. Ellos adoraban en el templo de Jerusalén, era el símbolo de la presencia de Dios en ese lugar. Y la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, restringida a todo el pueblo. Nadie tenía acceso a la presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote una vez al año, y siempre y cuando se presentara en santidad, se presentara habiendo cumplido todo el ritual que Dios le ordenaba. Por eso el templo de Jerusalén era tan importante para los judíos, pero después de más de 2000 años nos damos cuenta que el templo de Jerusalén no existe, ¿verdad? No quedó nada más que un pedazo ahí de pared donde asisten algunas personas religiosas todavía. Pero Jesús mostró algo muy importante. El templo de Jerusalén ya no era necesario. La existencia de este templo era solo una maqueta o un modelo de lo que había de venir. La palabra de Dios dice que lo que era en el Antiguo Testamento, todos esos modelos que Dios les daba, eran como maquetas, como enseñarnos con manzanitas las verdades eternas. Cuando Jesucristo hizo esta declaración tan contundente que molestó a todos, fue precisamente porque Él mismo era ese templo, esa presencia de Dios. Él es el conducto. Jesucristo abrió el camino hacia el Padre, y ya no era necesario una construcción para que habitara Dios. Ya no era necesario que la gente volteara o fuera a adorar a un lugar determinado, ¿verdad? Ahí tras una cortina, tras un velo, se manifestaba lo que se llama en hebreo la Shekinah de Dios, o sea, la esencia misma de Dios. Y Jesucristo, cuando muere y resucita, esa cortina se rompe y nos abre el acceso al Padre. Lo que nadie durante miles de años tuvo, Jesucristo nos dio acceso al Padre, a la misma presencia de Dios. Recuperó la comunión que Adán perdió. Esa comunión con el Padre, Jesucristo la recuperó con su obra redentora. Y además hizo una obra mayor, pues no solo tenemos entrada a su presencia, sino que Él mismo mora en nosotros, sus hijos. Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos: porque el Espíritu que está con ustedes morará en ustedes. Jesús hizo mayor esa comunión con el Padre. Ese era el propósito de la obra redentora de Jesús.
reconciliarnos con el Padre, porque recordemos que el pecado nos separó del Padre, mató nuestro espíritu y nos entenebreció el entendimiento. Jesucristo con su sangre abre un nuevo camino, hace un pacto con nosotros, un pacto nuevo, y abre el camino hacia la presencia de Dios. Nos da autoridad cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y nos rendimos a Él y disponemos en nuestro corazón a obedecerle. Él nos da autoridad de ser llamados sus hijos. Pero ahí empieza el camino. Hemos hablado que cuando llegamos a Cristo, Él nos presenta el terreno donde debemos edificar, que es la roca inconmovible, que es Él mismo. Porque el que edifica en la roca es el que obedece su palabra, el que busca hacer su voluntad, el que escucha su palabra y las pone por obra, la hace. El que decide apartarse de Dios edifica sobre la arena y su casa, dice la Biblia, que es una ruina. Al primer problema o al segundo problema que viene, no resiste. Su vida, su familia, todo lo que está edificado sobre la arena, aun países completos, vemos que son destruidos a causa de rechazar a Dios, de rechazar a la roca que es Jesucristo. Y nosotros queremos hacer lo que Dios estableció para nuestra vida. Nosotros queremos caminar como Él caminó, y en esta noche vamos a seguir aprendiendo cómo edificar nuestra casa, cómo edificar nuestra vida para que sea fuerte, sólida y permanezca por generaciones, para que la bendición de Dios y la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, pero también en la de nuestros descendientes, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la descendencia de los que le temen es poderosa en la tierra. La naturaleza de Dios, cuando nosotros estamos en Cristo, su naturaleza comienza a fluir en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser. Muchas veces pensamos que el ser cristianos es solamente dedicarnos a la parte espiritual de nuestra vida, pero somos seres integrales. Dios no se equivocó y no hizo espíritus flotando. Dios nos hizo seres integrales. Nos dio un espíritu que, si no venimos a Cristo, si no somos cristianos, pues está muerto. Nos dio un alma donde se encuentra la voluntad, el intelecto y las emociones, los sentimientos, y nos dio un cuerpo que contiene todo esto y que es importante. Ahorita vamos a ver, porque a través del cuerpo también pues es como actuamos y es como mostramos quiénes somos. Pero ahora ese templo de Jerusalén que fue construido por años y que ya no existe, nosotros somos el templo vivo. Dios nos escogió para ser templos de su Espíritu Santo, como hablábamos. Ya no solo Él tenemos que ir a su presencia, sino su presencia está en nosotros y fluye a través de nosotros. Ese material que estuvimos hablando, que había dos tipos de materiales, que Dios nos había dicho que decidiéramos con qué teníamos que sobreedificar, con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Y hablamos, mencionamos, vamos a profundizar más en este tema, en este tipo de materiales. Así como es tan importante elegir el terreno adecuado para construir nuestra vida, lo es los materiales también de la misma manera. ¿Con qué materiales vamos a edificar? Y nos vamos a ir dando cuenta cómo pues a veces estamos asumiendo las consecuencias de lo que hemos hecho, de lo que hemos sembrado, de la forma en la que hemos actuado en el pasado. Pero nosotros queremos caminar en Dios, queremos reconstruir, ¿verdad? Queremos que Dios cambie esas construcciones que no salieron bien, que no son de la calidad excelente que Dios está esperando, porque como su templo, hablábamos, la Nueva Jerusalén, Dios la estableció con metales preciosos, con piedras preciosas. De la misma manera,
debe ser nuestra vida. Y ese material que Dios nos da, que Dios nos provee de su misma naturaleza, se llama fruto del Espíritu Santo. Es decir, mientras más tiempo estamos en la presencia de Dios, el Señor fluye cada vez más en nuestra vida y va cambiando nuestra naturaleza, va transformándonos. Ahora, cuando Dios trae fuego, hablamos de que los materiales con los que estamos construyendo iban a ser probados con fuego. Cuando Dios trae fuego de prueba a nuestra vida, que es lo que pasamos, los conflictos, las carencias por las que Dios nos pasa, por esos desiertos espantosos, dice la Biblia, y por ese fuego consumidor. Entonces, cuando ese fuego llega a nuestra vida, todo lo carnal se consume, ¿verdad? La madera, el heno, la hojarasca, esos techos que a veces están hechos de palitos con hojitas encima, como en los lugares tropicales, pues viene un tsunami y no queda nada, o viene un huracán y no queda absolutamente nada de esas construcciones, ni de los que están adentro, ¿verdad? Porque esos materiales no resisten. Cuando viene el fuego, de hecho, cuando queremos hacer una fogata, ¿con qué la hacemos? Con madera, ¿verdad? Con heno y con hojarasca. Ese material es el idóneo para que prenda el fuego, pero no quedan más que cenizas. No queda absolutamente nada. Entonces, todo lo carnal con ese fuego se consume y Jesucristo con su poder comienza a crear en nosotros un nuevo templo. Así como les dijo, tírenlo y en 3 días lo voy a reconstruir. Cuando Él resucitó, ese poder de Dios se desató y dio vida y nos transmitió la vida eterna. Nos hizo sus hijos, nos hace sus hijos a través de la sangre del Cordero que derramó en la cruz, y comienza, así como Él resucitó, como Él vivió de nuevo, ya con la gloria, la substancia misma de Dios de la que se había despojado antes para venir a la tierra. Entonces empieza a crear igual en nosotros un nuevo templo vivo. Y con esa sangre preciosa da vida nueva a nuestro ser, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, a la congregación y aún a países completos. Países completos, ciudades completas como Nínive, cuando fue Jonás a predicar, se convirtieron desde el rey hasta el más pequeño de los súbditos, se arrepintieron y se convirtieron, y Dios restauró esa nación, ese pueblo. Ahora, ¿cómo construimos nuestra vida? Bueno, vamos labrando nuestro caminar en esta tierra mediante las decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras palabras. Todo lo que decidimos, lo que hacemos, la forma en que lo hacemos y lo que hablamos se sustenta o se origina en los pensamientos que tenemos. Hemos estado hablando y hemos estado aprendiendo que como el concepto y los pensamientos que tenemos de Dios, de quién es Dios en nuestra vida, de esa forma es como nos desarrollamos, ¿verdad? De esa forma es cómo vamos actuando, cómo vamos decidiendo, cómo vamos hablando en esta vida. Así que a partir de los pensamientos que tenemos es la forma en la que vamos a edificar. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, vamos a considerar de nuevo esta casa material. Vamos a ver diferentes circunstancias que se reflejan claramente en nuestra vida espiritual, cualquiera que sea el ámbito donde nos desarrollamos. Algunas personas comienzan bien los cimientos,
planeando una construcción de varios pisos. Ya hablamos que Jesús es la roca. Ahí estamos parados en este momento. Ya hablamos de que venimos a Cristo y empezamos ahondando y cavando y estamos parados ahí, ¿verdad? Los muros del primer piso son sólidos, de buen material, empezamos bien, empezamos con toda la motivación, lo que la Biblia habla, el primer amor. Nos conectamos con Dios, estamos entusiasmados, empezamos, así continúan por un tiempo, la gente se congrega, habla de Dios, empieza a experimentar el amor de Dios, se bautizan, asisten a los cursos bíblicos y vemos cómo están edificando su vida, su matrimonio, se casan ante el Señor y están todos emocionados, están con toda la disposición de edificar, la disposición de tener una vida tal y como Dios la muestra, ¿verdad? Pero de pronto se dan cuenta que la obra no va tan rápido como se esperaba, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Empiezan las pruebas, se dan cuenta como que pues ya queríamos, por ejemplo, un matrimonio, queremos tener hijos y de pronto pasa el tiempo y no vienen los hijos. O como una persona quiere estudiar una carrera y los recursos no llegan. Quiere hacer un viaje y tampoco se presenta la oportunidad. Pensábamos que todo iba a ser rosa y maravilloso cuando venimos a Cristo. Y las cosas se empiezan a frenar. El trabajo que yo necesitaba o que yo tenía, ya no lo tengo. Vemos que no vamos creciendo tan rápido como pensábamos como cristianos. Llegar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y todo sale bien y todo está lindo, ¿no? En nuestra vida o en nuestro negocio o en nuestro trabajo. Que la familia, pues de repente los hijos no responden como esperábamos, tan cristianos, ¿verdad? Aunque cantamos alabanzas y ponemos predicaciones, las cosas no funcionan como uno cree, porque los tiempos se empiezan a detener. Y ahí es la primera prueba, es el primer tropiezo que tenemos los cristianos, que las cosas no son tan rápidas como esperábamos, ¿verdad? Y así como en una casa te tienes que esperar porque ¿qué crees? Que vino la época de lluvias y ya no puedes colar el techo, ¿no? Y entonces medio ponen ahí en algunas construcciones pues hay unas láminas o a ver qué, para sobrevivir ese momento. Así en la vida como cristiano, de pronto vino una enfermedad y el dinero que estábamos ahorrando para irnos de viaje lo tuvimos que ocupar para resolver los médicos, las medicinas. Y empezamos a darnos cuenta que es difícil a veces el caminar. Y es difícil por lo que el Señor está quitando en nosotros, porque Jesús dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Pero, ¿qué empezamos a enfrentar? El egoísmo de uno con otro, la soberbia, ese lindo material que teníamos, que venimos trayendo y que estuvimos hablando, que es las obras de la carne, que más adelante vamos a mencionarlos y cómo afecta nuestra vida. Y vemos que ahora requerimos de más y mejores recursos. ¿Ahora qué requerimos? De más oración, ¿verdad? De más ayuno, de más tiempo en la presencia de Dios. Ya los recursos ya no es tan fácil, los hijos empiezan a crecer y los matrimonios, en lugar de hacerse sólidos y buscar la presencia de Dios y buscar esos recursos en los pies de Cristo, empiezan a desesperarse y empiezan a inventar métodos o a seguir lo que dice el mundo con la psicología actual, que nada tiene que ver con Dios. Y yo respeto a los psicólogos y los que son muy serios en su carrera, en su profesión, pero hay corrientes y hay filosofías de este mundo que no funcionan. Y como ya no están dispuestos a invertir el mismo dinero y el mismo esfuerzo, así como en la construcción, ¿no?
A ver, ya esto ya se tardó mucho, esto no está caminando como yo quiero. Entonces, a partir de este punto, tratan de acelerar el proceso y economizar con material prefabricado y mano de obra barata. Ya no busco al creador de todo cuanto existe. Empiezo a pedir consejo a los que no saben. Empiezo a pedir consejo a los amigos, a las amigas, a la comadre, a quien tiene una vida desordenada, y empiezo a pedir consejos de esa persona. Empiezo a pedir la intervención de gente que no tiene a Cristo y que no tiene en su mano los materiales de alta calidad. ¿Verdad? ¿Qué hace el material prefabricado? Bueno, pues te da la apariencia de lo que buscabas originalmente, ¿no? No es lo mismo cuando le pagas y tienes los recursos para pagarle a un arquitecto que sabe lo que hace planos, a los albañiles especializados, al plomero especializado, que cuando viene cualquier persona a hacerte un parche y a ponerte las cosas como queden. Y eso que va a pasar en nuestra vida, eventualmente, pues a veces las paredes no se caen, sobre todo si al principio empezaron a formarse bien, ¿verdad? Pero eventualmente habrá goteras, habrá moho, habrá salitre, y se va a deteriorar lo externo y lo interno de esa casa. Probablemente se funda la instalación de luz y la gente se quede en oscuridad. Eso mismo pasa en la vida del cristiano. Por eso hablábamos la vez pasada de que vidas que empezaron muy bien, ahora están tibios, sus matrimonios fracasando, sus negocios igual, los jóvenes apartándose de Dios, los hijos de los siervos de Dios, en lugar de seguir en ese amor y en esa pasión por Dios, ahora viven en el mundo, porque no quieren saber nada de tanta religiosidad y de tantas cosas, porque ya no es auténtico nuestro celo por Dios. Y eso es hipocresía, y eso es lo que los jóvenes, nuestros hijos detectan. Apariencias como material prefabricado. Parece de piedra, pero es de fibra de vidrio. Parece que es lindo, parece que es fino, pero en realidad es barato y se resuelve rápidamente. Ajá. Ahora, otras personas, los que son prudentes, los que Jesús dijo, a estos compararé a quienes escuchan mi palabra y la hacen. Los prudentes saben que los edificios altos comienzan avanzando hacia abajo, como dijo mi hija. Así comenzamos. A veces hay que ensuciarse las manos, ¿verdad? Hay que avanzar hacia abajo. Y cuando empiezas a excavar para un edificio alto, no puedes ver nada más que un hoyo. No puedes ver nada. Mucha gente se desespera cuando pasa eso en su vida. Cuando no ve nada de parte de Dios. Cuando todas las promesas que está esperando un cumplimiento, no hay nada. Volteas a tu alrededor, no está el trabajo que uno espera, no está la casa que uno espera, no hay nada. Pero así empezamos construyendo, para que sea sólido, para que ese material de buena calidad empiece a venir y pagamos el precio. Cavando, estas personas prudentes cavan profundamente hasta llegar a la roca y sobre esa base colocan firmemente los cimientos, fundamento necesario para que aguante toda la construcción por generaciones, ¿verdad? En un edificio cabe más gente que en una casa pequeña. Perdón, Dios nos da diferentes dones y hay gente que tiene una casa pequeña, una casa mediana, un edificio. Estas personas siguen paso a paso, guiados por el arquitecto experto, siguiendo los planos, sin sustituir los materiales valiosos por los baratos. ¿Quién es el que hace los planos? El experto.
el arquitecto. Las personas saben que va a costar, pero vamos siguiendo los planos. Continúan pagando el precio y el tiempo necesario para que nada falte, con mano de obra calificada, hasta terminar. Hasta terminar. La Biblia dice que Jesús hacía una analogía sobre la torre, ¿verdad? Que a veces, si no calculamos cuánto nos va a costar, para terminar la gente se va a burlar. La gente nos va a decir, pues no que eres cristiano, pues no que estás esperando en Dios. Entonces, ¿por qué estás actuando de esa manera? ¿Por qué ya no tienes fe? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué ya no hablas de Dios? Ahora, esta construcción soportará eficientemente las inclemencias del tiempo, los desastres naturales y hasta los embates humanos, como los palacios europeos, ¿verdad?, que han sobrevivido con majestuosidad durante siglos, generación tras generación. Vamos a hacer un cuadro comparativo, vamos a recordar el cuadro comparativo que hablamos la vez pasada, de los dos tipos de materiales. El oro, plata y piedras preciosas, que es el material de excelente y eterna calidad, y el de madera, heno y hojarasca, que es el material de las obras de la carne, decadente calidad, no sirve para edificar. Mientras los metales preciosos, las piedras preciosas son caras, la madera y el heno son baratos. Unos son difíciles de conseguir y los otros son sencillos de obtener. El oro y la plata soportan el tiempo, soportan el fuego. Los otros no resisten ni el tiempo y, por supuesto, el fuego los consume irremediablemente. El material valioso demuestra calidad y buen gusto y se requiere de un experto para utilizarlos. Sin embargo, la madera, el heno y la hojarasca son de mala calidad, no resisten ni el clima y cualquiera los puede usar. Así es la diferencia. Así es de lo que acabamos de platicar, sobre los que sustituyen, tratan de terminar sus construcciones con material de baja calidad. Actualmente, ¿verdad?, se utiliza el material de buena calidad, son los metales preciosos, inclusive el acero y lo que es resistente, las piedras, la roca, las piedras preciosas, diferentes metales. Y el material de mala calidad es el prefabricado, acabados de PVC, acabados de fibra de vidrio, diferentes plásticos. Ahora está de moda el papel tapiz, algo que no resiste nada, es el papel tapiz, se origina en la madera también, ¿verdad? Se ve muy lindo. Y yo he visto actualmente cómo ponen papel tapiz como piedra, imitando piedra, y está bastante bien la imitación, pero pues francamente es de muy mala calidad. Eso le prenden un cerillito y no sobrevive. Ahora, fíjense bien, el material de buena calidad está creado por Dios, mientras que el material de mala calidad son imitaciones creadas por el hombre. La roca, los metales son reales. El hombre no puede crear oro, no puede crear piedra, no puede crear plata ni cobre. El hombre solo puede utilizar ese material y transformarlo, pero no puede crear. Solo Dios crea lo que es real. Sin embargo, la apariencia, todo esto que hemos hablado, pues el hombre lo puede hacer fácilmente. Mientras el material de excelente calidad que Dios creó, el proceso lleva tiempo y esfuerzo y por eso es caro, porque se necesita extraer de la mina, se necesita la transformación y es caro, es un costo alto de la transformación de este material. El de mala calidad se hace rápidamente, se fabrica y se instala con facilidad. Esa es la diferencia entre uno y otro, por eso se nota tanto. Porque, y lo voy a repetir de nuevo, el hombre no puede crear lo que Dios creó, solo lo puede transformar. Entonces, como no lo puede crear, entonces
hace falsificaciones, hace imitaciones, hace apariencias, y eso es en nuestra vida real. Es exactamente, el hombre no puede inventar el amor ni puede decir qué es el amor, solo el creador de todo cuanto existe. El hombre no puede crear la paz, puede vivir en una tensa calma, ¿no? Pero eso no es paz. El hombre puede fingir y aparentar que está tranquilo, pero la paz verdadera solo la da Dios. El hombre no puede más que tratar de imitar y hacer una burda y de mala calidad imitación de lo que Dios creó con el material excelente, de la paciencia, de la bondad, de la integridad. Ahora, hablamos que precisamente de dónde se origina nuestra vida, dónde vamos edificando, de los pensamientos, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Como es nuestro pensamiento en nuestro corazón que hemos estado viendo, así somos nosotros. Hay personas que de pronto explotan en una discusión o en un pleito o en un momento emocional muy fuerte y los oyes decir, ay, es que hablé, no sentía y no sabía ni pensé lo que dije. Eso es mentira. Lo que sale en un arranque de una persona es lo que tiene adentro. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de nosotros viene del pensamiento. Lo que hacemos, lo que actuamos, todo sale del pensamiento. Ahora, ¿de dónde surgen los pensamientos en nuestra mente? Ok, cuando nacemos ya venimos equipados con dones y talentos que nos dan una cosmovisión del mundo que nos rodea. Hay personas que tienen el don, por ejemplo, de misericordia. Y entonces, bueno, recojan a todos los perritos de la calle, se preocupan mucho por hacer obras benéficas. Hay personas, por ejemplo, que tienen el don de administración y entonces son muy ordenados en lo que hacen. Su casa siempre está muy acomodada, todo por colores, todo establecido así, muy planeado, su vida. Otras personas, por ejemplo, también tienen el don de dar. Y entonces dan todo, dan comida, dan tiempo, ayudan a los que se les ponen enfrente. Y cada don que Dios nos dio y cada talento está implícita en nuestra vida. Y bueno, de ahí surgen pensamientos. Cada cosa que existe en el mundo surgió de una idea, de un pensamiento. Desde una vacuna, un puente, una torre, una escultura, una casa, surge de un pensamiento. Entonces ya tenemos venimos equipados cada uno con cierta capacidad de pensar, cierta cosmovisión, la forma en la que vemos el mundo, la percepción que tenemos del mundo. También contamos con el temperamento, ¿verdad? Hay gente que es sanguínea y es muy alegre y es muy sensible a las emociones, por ejemplo. Hay personas que son flemáticas y son más tranquilas, ven la vida de diferente forma, no son tan temperamentales, y así hay diferentes temperamentos, 4 básicos. Y también el género propio. Las mujeres y los hombres pensamos diferente. Las mujeres pensamos de una forma, los hombres piensan de otra forma. Las mujeres somos más sensibles, los hombres son más racionales en general. Todo eso es lo que traemos, así como herencias y cultura que marcan lineamientos de nuestro pensamiento. Depende del país donde nos desarrollamos, la forma en la que vivimos socialmente, cómo se comportan las mujeres en esta cultura o en otra cultura. Inclusive religiosamente traemos pensamientos ya de generaciones y venimos con eso. Aunado a esto, al igual que el lenguaje que heredamos o que aprendemos en el lugar donde nacemos, las palabras de otras personas, comenzando con nuestros padres,
después nuestros maestros y los amigos y los que nos influyen, forman o deforman lo que hay en nuestro corazón. Esto es importante que lo vayamos tomando en cuenta porque vamos a ir viendo cómo funciona esto. Pero quiero repetirlo, el lenguaje, lo que los demás nos dicen, meten pensamientos en nuestra mente. Aún desde bebés, la forma en la que somos recibidos, la forma en la que nuestra mamá y nuestro papá hablaron desde que estábamos en el vientre, la forma, lo que dijeron de nosotros, aún eso forma nuestro pensamiento. Y la carga más grande que tenemos, que traemos a este mundo, es nuestra naturaleza caída. Esa carga, ese corazón con que viene ya cargadito con las obras de la carne, las concupiscencias, que es la tendencia que cada uno tenemos hacia cierta obra de la carne, porque todos tendemos hacia el pecado, pero específicamente algunos tienden hacia el alcoholismo y bueno, pues si se les presenta la tentación pueden caer ahí, otros hacia las desviaciones sexuales, la mentira, el chisme, son concupiscencias. Esa carga de naturaleza caída es el peso más grande que traemos en nuestro pensamiento. Ahora, la naturaleza caída es la que aparta a Dios de nuestro pensamiento. Es la que no busca a Dios. Dice la Biblia que ninguno buscamos a Dios, que todos pecamos, por tanto todos estamos destituidos de su gloria. Y la naturaleza caída aparta a Dios rápidamente y lo quita de nuestro pensamiento, dando lugar a toda clase de filosofías, de religiones, de mentiras, de fantasías y muchas cosas más que hay en el pensamiento del hombre. Esto lo podemos ver desde el origen. Lo podemos ver cómo sucedió en Génesis 3, del 1 al 10, con la caída de Adán y Eva. Fíjense, durante todo el tiempo de su existencia, de la existencia de Adán y Eva, desde que fueron creados, Dios había hablado cada día con esta pareja. Dios les transmitía amor, conocimiento, paz, protección, seguridad, provisión. En fin, no tenían nada de qué preocuparse porque sus pensamientos los llenaba Dios y estaban plenos de bendiciones. Esta pareja tenía todo, no había nada que pudieran desear. Tenían a Dios y tenían absolutamente todo en su vida. Pero, y por lo tanto, como Dios llenaba todo en su vida, tomaban las decisiones correctas, actuando y hablando como su padre les había enseñado. Pero ¿qué pasó? Satanás lanzó una mentira a su mente. Y esas palabras, esa mentira que Satanás lanzó, les dijo, en realidad no tenían poder sobre ellos porque eran contrarias a lo que vivían con su Creador. Ellos estaban perfectamente diseñados para tener íntima comunión con Dios. Satanás viene y les dice que ellos iban a ser como Dios y que por eso Dios no los dejaba tomar del fruto prohibido. Y eso no tenía nada que ver con lo que Dios les había dicho. Lo único que tenían que hacer era alejarse de ahí y obedecer a Dios y continuar conectados con la eternidad que Dios les había dado. Pero en el momento que dieron lugar a esa mentira sobre la verdad de Dios que estaban viviendo, eso ni siquiera lo habían entendido, pero le dieron lugar sobre lo que Dios les había dicho, su vida se trastornó por completo. Y de esos nuevos y torcidos pensamientos se desencadenaron una serie de situaciones terribles. ¿Qué pasa cuando Dios nos da su palabra y nosotros le damos lugar a las mentiras? A las mentiras que nos llevan al pecado, a las mentiras que nos llevan a destruir a una familia, a las mentiras que llevan a la gente a matar a otros. Todo eso que no tiene nada que ver con Dios. Y aún como cristianos,
La incredulidad, la tibieza, la falta de pasión por Dios viene a partir de que creemos mentiras, que no se relacionan con Dios, que nos desconectamos de ese Dios todopoderoso, de ese Padre, empezamos a actuar equivocadamente. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Sus pensamientos se tuercen y entonces toman decisiones equivocadas porque escogen primero creerle al diablo antes que a Dios. ¡Qué decisión tan terrible! La incredulidad viene de creerle al enemigo que manda esos pensamientos y esos dardos de fuego, dice la Biblia, a nuestra mente, y en lugar de creerle a Dios, cuando Dios dice, yo te voy a proveer, de pronto ves vacío el monedero, ves vacía la alacena y el diablo te dice, no, te vas a morir de hambre y tus hijos también. ¿Para qué le crees a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Decidieron esconderse de su Creador. ¿Cuántas veces cuando pasamos por pruebas, en lugar de correr a los brazos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Señor, ayúdame. Aun cuando clamemos a Él desesperadamente, a su misericordia, a todo, mucha gente decide alejarse de Dios. Igual que hicieron ellos. Se apartaron, se escondieron, en lugar de arrepentirse de lo que habían hecho, en lugar de buscarlo para pedirle perdón y restauración. ¿Qué pasa cuando la gente también cae en pecado? Hace eso, mejor se aparta, mejor se aleja. La culpa es tan grande y en lugar de venir y arrepentidos ante Dios a pedirle perdón, empiezan a tomar una serie de decisiones totalmente erróneas y equivocadas. Las acciones que lo que ellos hicieron fueron perversiones. Primero desobedecieron voluntariamente la orden que habían recibido. Adán y Eva no tenían ningún problema en estar investigando lo que era bueno y lo que era malo. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el tiempo en estar pensando, pero si no tiene nada de malo? Tomamos decisiones basadas en nuestro propio criterio y en estar investigando. Y una persona, por ejemplo, un consejero le dice a una persona que tiene un problema, mira, Dios te dice que actúes de esta manera. Dios te dice que no hables de esta forma, por ejemplo, a tu esposo o a tu esposa. Dios te dice que no te muevas de esta forma o que te muevas de la otra forma. Y la gente voltea y lo primero que dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿No? Adán y Eva no tenían que entender si era malo o bueno, o qué era lo bueno y qué era lo malo. Adán y Eva lo que tenían que hacer era obedecer a Dios y se iban a ahorrar todos los problemas. La Biblia dice, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando empezamos a sentirnos más listos que Dios, empezamos a meternos en líos. Y ahí Dios empieza a meter fuego para quitarnos esa incredulidad, para quitarnos esa necedad, para quitarnos esa soberbia de creernos mejores que Dios. Otra cosa que hicieron Adán y Eva trataron de tapar su falta con sus propios recursos, ¿verdad? Pecan y luego entonces empiezan a intentar tapar esa desnudez que ellos descubrieron que tenían. Ellos estaban desnudos ante Dios, pero cuando pecan, entonces se avergüenzan porque Dios iba a ver su pecado, iban a ver lo que habían cometido. Es esa desnudez, cuando nos vemos descubiertos en algún pecado, ¿qué hace la gente? Trata de tapar con sus propios recursos. ¿Qué hacen las personas, por ejemplo, cuando los descubren en adulterio? Porque cuando una persona llega al adulterio, ya su mente está entenebrecida. El problema no es que estén en adulterio, sino que los descubran que están en adulterio. ¿Qué empiezan a hacer? A tratar de justificarse, a tratar de echarle la culpa al cónyuge o a la cónyuge, a tratar de buscar otros que están en adulterio para sentirse justificados.
a escuchar una serie de mentiras de esa persona que lo sedujo o la sedujo para caer en adulterio, a buscar sus propios recursos para taparse y para pensando que con eso Dios no les va a decir nada y Dios va a estar de acuerdo con eso que hacen, ¿no? O las personas que roban, o las personas que mienten y luego tienen que decir otra mentira y luego tienen que decir una más y luego ya no se acuerdan ni de lo que dijeron. Esas personas que mienten por sistema y empiezan a tapar su falta en lugar de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, empiezan a buscar recursos para cubrir lo que hicieron. Y después de pecar, le reclaman a Dios responsabilizándolo de su desobediencia. ¿Qué es lo primero que le dijo a Adán? La mujer que tú me diste hizo esto. Le reclamó a Dios que le dio a esa mujer. Esa insensatez que viene en el corazón del hombre. Cuando dejamos que los pensamientos perversos se apoderen de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro corazón, porque Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, cuando damos cabida a todo eso, a toda esa carne y a toda esa herencia que venimos arrastrando y que le damos lugar porque es la herencia y porque así actuó mi abuelita y porque así actuó mi bisabuelita y porque así actuó mi mamá y ahora yo lo hago, o mi papá y ahora, bueno, pues yo soy así, y justificamos nuestras actitudes. Tenemos un serio problema y estamos haciendo lo mismo que Adán. ¿Cuál fue su actitud? Soberbia, ¿verdad? Creyeron que eran más listos que Dios, que iban a ser como Dios. ¿Para qué querían ser como Dios? ¿Para qué queremos a veces? No es cierto que le decimos a Dios, le pasamos una lista de nuestras prioridades y de nuestros sueños y de nuestros deseos, para que le ponga el visto bueno ahí y luego nos provea y nos dé todo lo que necesitamos. Creemos que somos más inteligentes que Dios. Creemos que sabemos mejor que Él cómo se hacen las cosas. Y Él es nuestro lacayo a nuestra disposición. Le damos una orden y tiene que contestar. Le decimos lo que tiene que hacer y Él tiene que responder, y si no le reclamamos. Eso es soberbia. Hemos hablado que atribuirnos la gloria, atribuirnos los éxitos y la capacidad de decisión y el poder que solo le corresponde a Dios y la autoridad que Él tiene, atribuírnoslas es soberbia. ¿Y después qué vino? ¿Qué se desencadenó? Actitudes de desprecio. Adán, en lugar de amar a su esposa, la despreció. La mujer que tú me diste, como si fuera una extraña en su vida. Así comienza una persona cuando empiezan como los hermanos de José. Esa actitud que tuvieron de despreciar a su hermano porque le tenían envidia, porque su corazón estaba amargado, y lo despreciaron, intentaron matarlo, y lo vendieron. Todas estas actitudes se desencadenan por la soberbia, por un pensamiento retorcido que entró en su corazón. Empezaron a culparse entre ellos, culparon a Dios. ¿Y qué fueron sus palabras? ¿Qué salió de su boca? Temor, mentira, acusación y justificación en lugar de arrepentimiento. En Proverbios 14:22 dice la palabra: ¿no yerran los que piensan el mal? ¿Es tan contundente esta verdad? ¿No se equivocan los que están pensando mal? Sí. ¿Y nosotros pensamos mal? Si nuestros pensamientos provienen de todo lo que hemos visto, de nuestra herencia, de nuestra naturaleza carnal, de nuestra cultura, de nuestros dones, de nuestros talentos, nuestros pensamientos, si vienen de nuestros propios recursos, están equivocados. El mal es todo lo contrario a los pensamientos de Dios. Cuando nosotros actuamos mal es porque estamos actuando desconectados del pensamiento y de la voluntad perfecta de Dios. Dice
Jeremías 29:11, Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Esta es la forma en la que Dios piensa. De la misma manera, cuando damos lugar a los pensamientos que no vienen de Jesucristo, en lugar de conectarnos con estos pensamientos de Dios, de paz y no de mal, estos pensamientos desconectados de Dios nos provocan un caos. Viene el temor, viene la duda, la incredulidad, y cualquier obra de la carne tiene cabida en nuestro corazón. Y dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos que no están conectados con Dios van a actuar y van a traer en nosotros el mismo fruto, el mismo resultado que Adán. ¿Qué pasó con Adán? Fue destituido de la gloria de Dios, fue apartado de la fuente de la provisión que es Dios, de la fuente de la paz, de la fuente de la prosperidad que es Dios. Fue apartado, fue desechado, y así como decidió ser muy listo y actuar por su propio criterio y sus propias decisiones, después tuvo que afrontar el actuar de la misma por su propio esfuerzo, ¿verdad? Después le dijo Dios, bueno, pues voy a maldecir la tierra y ahora te va a costar el sudor de tu frente. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar esto en nuestra vida? Decidimos de acuerdo a nuestros pensamientos, hacemos cosas de acuerdo a nuestros pensamientos y después tenemos que vernosla muy difícil. Es como cuando a un niño le decimos, no toques la estufa, no te acerques a la estufa, ¿verdad? Y el niño llega y toca la estufa y le cae agua hirviendo. ¿Quién va a pagar toda su vida con esas cicatrices? ¿Quién va a pagar con el dolor de esas quemaduras? Es exactamente lo que hacemos nosotros. Ahora, las decisiones que tomamos. Estamos hablando que de nuestros pensamientos surgen las decisiones, las acciones, las actitudes y las palabras, y con eso edificamos nuestra vida. De la misma manera en que la relación de Adán con Dios se basaba en la obediencia, así la relación que el Padre establece con nosotros se sustenta en la obediencia. Se trata de la obediencia. ¿Cuál es la relación de nosotros con nuestros hijos? El amor, el respeto y la obediencia, ¿verdad? Bueno, Dios es un Padre, por eso mandó a Jesucristo, que es Él mismo, es Dios mismo, en una relación de padre e hijo, para mostrarnos la relación que Él quiere establecer con nosotros. Y de la misma manera, se trata de obediencia. Es esa la relación del Padre, de amor, de respeto y de obediencia. Vamos, por favor, a Filipenses capítulo 2, verso 5. Quiero que leamos una cita hermosa y muy determinante y que explica claramente esto que estamos hablando. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo siendo Dios, dice la palabra, primero no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. Francamente, esto es algo que nuestra mente humana no puede comprender. ¿Cómo Dios se despojó a sí mismo de ser Dios y se convirtió en un ser humano absoluto como somos tú y yo? Con la naturaleza humana, en la misma condición de siervo, porque además de todo no vino como rey, vino a servir, vino a mostrarnos, pero esa forma de obediencia fue absoluta. Recuerdan que cada vez que dice la Biblia, y Jesús fue a tal ciudad para que se cumpliese lo que estaba escrito, ¿verdad? Y luego dice, y Jesús hizo tal declaración para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta Isaías o por el profeta Jeremías o en la ley. Y después Jesús caminó, hizo tal milagro o cerró esto o abrió lo otro para que se cumpliese lo que estaba escrito. La obediencia de Jesús fue absoluta. Cada minuto de su vida sabía que Él había venido para glorificar al Padre. Cada decisión que Jesús tomaba estaba sustentada en cumplir un propósito, en el caminar que Dios le había trazado, que ya estaba escrito, y aquí edificando un templo vivo, edificando su iglesia, estableciendo la iglesia viva de Jesucristo que somos nosotros. No hubo cabida para la desobediencia. Su obediencia llegó a la misma muerte, sabiendo que iba a resucitar y que había rescatado todo eso que Adán perdió, todas esas bendiciones, toda esa provisión y sobre todo la comunión íntima con el Padre que Adán perdió por su desobediencia. Jesucristo con su sangre recuperó todo eso para nosotros. Lo que Jesús decidía, y Él mismo confiesa varias veces, porque yo no hago lo que yo quiero, yo hago la voluntad del Padre. En nuestra vida edificamos y vamos labrando, como decíamos, nuestro caminar en esta tierra, y todo el tiempo debemos tomar decisiones. Desde que somos pequeños, desde con qué amigos podemos tener, cómo comportarnos en nuestra escuela. Empezamos a crecer y vamos tomando mayores decisiones, ¿verdad? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo administrar mi dinero? Y en la vida de nuestra familia decidimos desde qué van a comer nuestros hijos, determinamos su educación, sus diversiones. Vamos tomando decisiones en nuestros trabajos, en nuestros negocios, los que tienen puestos en el gobierno, en los diferentes gobiernos, los que tienen puestos y cargos, funcionarios públicos o en grandes empresas. Cada decisión que tomemos debe glorificar a Dios, porque quiero decirles una cosa y con esto quiero terminar. Vamos a continuar el próximo viernes hablando de las decisiones, pero quiero que en esta semana reflexionemos en esta frase. Todas las decisiones que tomemos en nuestra vida tienen un precio y tienen consecuencias, buenas o negativas. Y si glorificamos a Dios, y si nuestra vida es como la de Jesucristo en absoluta obediencia, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Con el material
de buena calidad que viene de la naturaleza misma del Padre, o con el de decadente y prefabricada calidad que viene con nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia. Damos gracias a Dios. Dios, gracias por esta noche y gracias por estar en este lugar. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, que se ha conectado alrededor del mundo. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que guíes nuestra vida, y tú, como arquitecto perfecto, establezcas cada material y cada tiempo para la construcción de este templo vivo que somos para ti, y que te agrademos, Señor, y que glorifiquemos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que tengan una excelente semana. Les amamos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones, les recordamos ponerle like a la página y compartir con las personas que ustedes creen que van a bendecir a través de esta palabra que viene de Dios. Les bendecimos. Hasta luego.